ponemos igual 2. Ponemos, es solamente sustituir el valor del límite en las x, ¿no? Nada más. Entonces aquí multiplicamos 2 por 1 a 2 y nos va a salir menos 1, no va a salir 1, ¿no? 1. Aquí 2 menos 2 va a ser 0. Entonces vamos a tener e a la 0 menos 1. Logaritmo de 1 sabemos que es 0. Y e a la 0 es 1. 1 menos 1 es 0. Entonces hemos llegado a la indeterminación. Entonces, como podemos ver, esta expresión son dos funciones, ¿no? Es una función logarítmica y es una función exponencial. Y también vamos a aplicar Hospital para hacerlo más rápido y súper sencillo, ¿no? Entonces hacemos el primer procedimiento, ¿no? Que es poner el símbolo de derivada, ¿no? A las funciones, porque son dos funciones al fin y al cabo. Entonces esta es la primera función que se va a derivar. Esta es la segunda función que se va también a derivar. Entonces ya una vez hecha, colocados los símbolos de derivación, entonces empezamos a derivar. La derivada de un logaritmo, ¿no? Sabemos bien que es 1 sobre lo que contiene dicho logaritmo, ¿no? 2x menos 1, por la derivada de lo que contiene el logaritmo. Entonces vamos a poner 2x menos 1, ponemos el simbolito, ¿no? Esa comita que nos dice que vamos a derivar. Aquí lo mismo. Entonces, como tenemos aquí dos términos, ¿no? que están restándose, entonces la derivada de e a la 2x va a ser a la misma derivada, digo, a la misma función, que es 2, ahí lo voy a hacer bien esto, 2x menos 2 por el exponente 2x menos 2 derivada. Y de menos 1 es igual a 0, ¿no? Y no se pone, digamos, se obvia el 0, digamos, porque la derivada de 1 es 0. Ahora, en este segundo paso, y no nos olvidemos de aquí, de nuestro límite, ¿no? Que todavía no hemos hecho la sustitución, solamente hemos empezado a derivar. Entonces, ahora en este segundo o en este tercer paso, entonces ya tenemos que derivar. Entonces, 2x menos 1, la derivada de 2x va a ser 2, la de menos 1, 0. Y vamos a poner aquí 2x menos 1, ya está. Esto de aquí volvemos a copiar, no pasa nada, ¿no? Y derivamos esto. La derivada de 2x va a ser 2. Y la de menos 2, 0. Entonces solamente se pone el 2. Ya, una vez hechas ya nuestras derivadas, lo que hacemos, nos prestamos un 1 para hacer extremos y medios. Ahora realizamos esa operación. Entonces aquí va a estar el límite. X tiende a 1. Aquí vamos a tener 2 sobre estas dos expresiones, ¿no? Entonces vamos a tener aquí 2 e a la 2x menos 2 por 2x menos 1. Ya está. Ahora entonces, como pueden ver, ahí se puede simplificar los dos. Entonces aquí se va este 2 con este 2. Y al final vamos a tener límite cuando x tiende a 1 igual a 1 sobre toda esta expresión, ¿no? Entonces vamos a poner 2x menos 2 igual a 2x menos 1. Ya. Ahora, como ya no hay nada que hacer, no se puede factorizar, ya hemos llegado a una última expresión. Entonces recién se sustituye el valor del límite, ¿no? En este caso es 1, entonces reemplazamos ese 1 en todas las x. Entonces aquí va a estar 2, 1, menos 2, por 2, 1, menos 1. Ya, hacemos esa operación aritmética, entonces aquí 2 por 1 va a ser 2, menos 2 va a ser 0, entonces va a ser e a la 0. Aquí 2 por 1, 2, menos 1 va a ser 1. Ya está. Ahora e a la 0, sabemos bien que es 1, ¿no? Porque todo número elevado a la 0 es igual a 1. Entonces 1 sobre 1, entonces va a ser 1. Entonces el límite de esta función era 1. Entonces ya acaba ese ejercicio. Si lo hicieron así, entonces lo hicieron bien en su examen. Ya. Le pueden sacar el screen porque vamos a hacer otro ejercicio. Vamos a hacer este ejercicio de derivada del número 3 de su examen. Ya, empezamos. Lo voy a borrar todo. Ya espero que ya le sacaron screen. Bueno, entonces ya lo borro todo. Ya. Hacemos el número 3. Bueno, dice hallar las derivadas de las siguientes expresiones, ¿no? Hallar las derivadas. Vamos a hacer inciso A, ¿ya? Entonces ponemos igual y, x a la 4, menos 5x,
sobre x al cubo más 2. Ya está. Entonces tenemos esta función, que también es fraccionaria, pero con la característica de que en el numerador es una función polinómica y en el denominador es una función con radical, ¿no? Con índice de radical. Entonces, empezamos, ¿no? Como estamos con dos funciones que tienen características muy diferentes, entonces lo que se hace en este caso es aplicar la derivada de una división, ¿no? Tenemos u sobre b, derivamos esta expresión, entonces ¿qué vamos a tener? La primera derivada, la segunda sin derivar, menos la primera sin derivar por la segunda con derivar, el denominador al cuadrado, ¿no? Esta es una formulita, ¿no? Entonces, eso nosotros vamos a aplicar a esta función, ¿no? Entonces, vamos primero a hacer cambio de variable. Cambio de variable. Entonces, para nosotros el numerador va a ser u. Entonces, vamos a poner u igual a x a la cuarta menos 5x. Y en este lado vamos a poner b al denominador, que es igual a x al cubo más 2. Ya está. Una vez hecho ya los cambios de variables, se procede a hacer la derivada de forma independiente. Entonces empezamos de aquí, va a ser la derivada de u, es u'. Derivamos estos dos términos, entonces aquí va a ser 4x al cubo, aquí va a ser menos 5, ¿no? Ya hemos derivado. Ahora en aquí, para hacerlo más súper sencillo, cuando siempre tenemos índice de radical, lo que tenemos que hacer es llevar a la forma exponencial, ¿no? Anteriormente ya hemos visto cómo se hace, ¿no? Entonces se pone paréntesis y se pone un medio, ¿no? Súper sencillo. Ahora derivamos eso. Este índice va a bajar, ¿no? A multiplicar. La base se mantiene. Ahora restamos una unidad a un medio. Entonces, si tenemos así menos un medio, entonces va a quedar menos un medio, ¿no? Por lógica. Entonces tenemos menos un medio por la derivada de la base, ¿no? Entonces ponemos x al cubo más 2, la derivada. Entonces realizamos esta operación, ¿no? Y este índice de radical lo podemos llevar a la forma radical o dejarlo ahí nomás. Entonces lo más conveniente es realizar esa operación. Entonces lo vamos a llevar a la forma radical. ¿Por qué? Aquí tenemos menos un medio, pero nosotros sabemos por notación científica o por índices de radicales negativos que x a la menos 1 es igual a x, ¿no? O contrariamente, si fuera x al cuadrado menos o x a la menos 2, ¿qué va a ser? 1 sobre x al cuadrado, ¿no? Pero en este caso estamos hablando de fracciones, ¿no? Y cuando se habla de fracciones estamos hablando con radicales. Entonces, si esto fuera menos un tercio, ¿qué va a ser? Va a ser 1 sobre al cubo sobre x. Si tenemos a la menos un medio, ¿qué va a ser? Va a ser 1 sobre la raíz cuadrada de x, ¿no? Sencillo. Entonces aquí tenemos lo mismo. Entonces va a bajar con el radical, entonces este x al cubo más se copia solamente, ¿no? Entonces ya haciendo esa analogía, entonces como pueden ver es súper sencillo. Ahora derivamos esta expresión. Entonces la derivada de x al cubo, nosotros ya sabemos que va a ser igual a 3x al cuadrado. Derivada de una constante, sabemos que es 0, ¿no? No se lo toma en cuenta. Entonces dejamos ahí nomás. Y este 1 es este 1 de aquí, pero también en este procedimiento ya puede desaparecer. No es necesario resaltarlo porque se obvia, ¿no? En matemáticas hay muchas cosas que se obvian, no es necesario volver a poner reiteradas veces. Ya, entonces ya hemos llegado a la mínima expresión, ya hemos hecho los cambios de variable, tanto de u como de b, ya hemos hecho las derivadas respectivas, ahora es reemplazar en la formulita, ¿no? Esta es la formulita a la cual nosotros tenemos que reemplazar todos nuestros valores. Entonces empezamos, voy a hacer con otro colorcito, y tenemos y. Ahora, pero tenemos que derivar esta expresión, ¿no? Entonces vamos a poner y su prima y usamos nuestra fórmula. ¿Qué nos dice primero? U derivada. Entonces buscamos u derivada. Ah, la tenemos aquí. Entonces solamente es sustituir ese valor. Y ponemos entre paréntesis. Ahora, ¿qué nos dice? Nos dice b. Entonces buscamos b. Ah, acá tenemos b. Pero aquí está con exponencial. No, prefiero ponerlo en esta forma. ¿Por qué? Porque si el problema te dio con índice con radical, entonces vos tenés que ponerlo con radical. Ya. Entonces vamos a poner eso. Entonces ponemos x al cubo más 2 con radical. Separado del signo menos, nos dice u sin derivar, entonces buscamos y lo tenemos aquí.
Ahora sustituimos ese valor y ahora procedemos al siguiente, que es derivada de b. Buscamos y tenemos aquí. Entonces, toda esta expresión. Entonces, es solamente copiar. Entonces, ponemos 3x al cuadrado sobre 2 radical de x al cubo más 2, ¿no? Pero ¿qué nos falta? Nos falta la vara de división principal, ¿no? Esta se conoce como vara de división principal. Entonces, hacemos una barra súper larga hasta ahí. Y ahora lo que tenemos que hacer es reemplazar el valor de b, ¿no? Nosotros b vamos a reemplazar esto. Esto vamos a sustituir, o también si quieren esto. Cualquiera de los dos valores es lo mismo, pero preferiblemente es este. Entonces vamos a poner x al cubo más 2 y elevamos al cuadrado, ¿no? Ya está. Hasta aquí el problema ya está casi resuelto. ¿Por qué? Porque todavía este 2 se tiene que simplificar con esta raíz. En aquí, como podemos ver, hay un denominador. Este denominador lo podemos multiplicar aquí. Entonces nos falta un paso más, un paso extra, como se puede decir. Pero se va a hacer muy largo el problema. Si es que lo desarrollamos esto, aunque sí también se podría hacer. Ya lo vamos a desarrollar. ¿Ya? Entonces aquí tenemos el denominador. Esto es como si nosotros tuviéramos en aritmética, como si tuviéramos 1 medio menos 3. ¿Cómo se hace este ejercicio? Fácil, ¿no? Se hace entre cruzado. 1 por 1 es 1, aquí hay un 1 que se sobreentiende, 2 por 3 menos 6, y 2 por 1 2. ¿no? Esta es la lógica. En este caso, entonces el denominador está a este lado y aquí tenemos el número. Entonces, ¿qué se va a hacer? Se va a multiplicar esto con esto, se va a multiplicar. Esto con esto, y aquí hay un 1 que se sobreentiende, entonces va a ser cruzado, ¿no? Primero se multiplica esto y después se multiplica esto, y al final los denominadores, pero como este es 1, entonces se va a mantener esto. Aunque no es necesario desarrollarlo, aunque no era, hasta ahí ya estaba bien, pero si queremos llevarlo a su mínima expresión, entonces el procedimiento es este. Entonces vamos a tener 4x menos 5, multiplicando esto con esto, como pueden ver son iguales, radical, x al cubo más 2, radical, x al cubo más 2, entonces, ¿qué se van a hacer? Se van a multiplicar los dos, ¿no? Entonces va a ser x al cubo más 2 elevado al cuadrado. Y este 2 lo podemos poner aquí adelante. Ya está. Ahora, menos. Copiamos toda esta misma expresión. Copiamos todo lo mismo. O sea, no hay necesidad de hacer nada, ¿no? Entonces ponemos x a la 4 menos 5. Ya está. Sobre toda esta expresión de aquí, ¿no? Porque esa es la lógica del ejercicio en sí. ¿Ya? Y aquí tenemos esto, lo podemos dejar. Ahorita les voy a explicar por qué lo vamos a dejar y no lo vamos a desarrollar. No lo vamos a simplificar por el momento. Ya, entonces ahora como tenemos esta expresión, este 2 se va con este radical. Se va con el radical, entonces solamente vamos a tener x más 2. Y aquí ya podemos, como pueden ver, o sea, si lo desarrollamos este ejercicio, o sea, sí vamos a hacerlo, o sea, se puede llevar a su mínima expresión, pero suficiente con haber llegado hasta aquí. Porque hay tantos ejercicios que en el examen todavía que no han resuelto, pero suficiente era sustituir todo y aquí, y tal vez esto simplificarlo y poner lo mismo como está así, y x al cubo más 2. O seguir la otra vía, digamos, que era desarrollarlo esto a su mínima expresión. Pero lo desarrollamos, no hay ningún problema, lo vamos a hacer aquí arriba. O sácanle screen hasta mientras, para que lo desarrolle hasta su mínima expresión, hasta donde ya no se pueda ni siquiera factorizar. Entonces, sáquenle screen, porque lo voy a desarrollar hasta su mínima expresión. Ya, voy a hacer cuenta que ya le sacaron screen. Ya, Señor, vamos. una pregunta, los que está grabando ahorita, ¿dónde lo va a subir? Alberto les va a decir, les va a dar la dirección. Pero lo bueno es que lo está grabando. Ya, entonces como Alberto lo está grabando, entonces no hay ninguna dificultad. Entonces van a seguir entonces la lógica del ejercicio. Ya, entonces como tenemos aquí que esto lo hemos simplificado, entonces ¿qué vamos a tener? Vamos a tener 2, 4x al cubo menos 5 y x al cubo más 2. Entonces aquí esto lo podemos desarrollar ya, ¿no? Podemos distribuir esto con esto. Entonces el signo, ¿no? Entonces vamos a tener menos 3x al cuadrado por x a la cuarta, entonces vamos a tener 3x a la sexta. Menos por menos es más, ¿no? Entonces vamos a tener aquí 3 por 5, 15.
15x al cubo. Ya está. Pa. Entonces, en aquí nos prestamos un 1. ¿Para qué? Para hacer extremos y medios, ¿no? Entonces, extremos, tenemos lo mismo. En medios, vamos a multiplicar estas dos expresiones, ¿no? Entonces, como pueden ver, aquí este radical x al cubo más 2, radical x al cubo más 2, pero este está elevado al cuadrado. Es como si nosotros tuviéramos a por a al cuadrado. ¿Cuánto nos sale esto? Nos sale x al cubo, ¿no? A al cubo, ¿no? Los índices, la base se copia la misma, los índices se suman, ¿no? Como si fueran enteros. 2 más 1, 3, ya está. Entonces, la misma lógica vamos a aplicar aquí. Entonces, vamos a tener aquí 2, copiamos el índice de radical, x al cubo, más 2, y vamos a tener aquí 3, elevado al cubo. Ya está. Entonces, en aquí, como pueden ver, se ha hecho otra expresión. Esto también se puede llegar a desarrollar. Entonces, lo vamos a desarrollar ya que queremos llevar a su última expresión. Ya empezamos, entonces. 2 por 4 va, a ver, lo podemos hacer de esta manera. A ver, podemos introducir este 2 aquí y multiplicarlo de una vez con esto. 2 por 4 va a ser 8. 8 por esto va a ser 8x a la sexta. 2 por 5, 10. Y por 2 va a ser menos 20. Ya está. A ver, ya. Mejor lo vamos a hacer por el otro método, ¿sí? Para hacerlo más rápido, como hemos aprendido. X al cubo menos 5, x al cubo más 2. Entonces trazamos. Multiplicamos esto, va a ser 4x a la sexta. Aquí va a quedar 5x al cubo. 2 por 4, 8. Vamos a tener 8x al cubo, positivo. Y 2 por 5, menos 10, ¿no? Entonces sumamos esto. ¿Cuánto vamos a tener? 4x a la 6 más 3x al cubo menos 10, ¿no? Y copiamos todo esto. Entonces vamos a tener 2, 4x a la 6 más 3x al cubo menos 10, ¿no? De esa manera también hemos aprendido, ¿no? En el colegio a multiplicar cuando tenemos de dos factores así, ¿no? Primero se multiplica este con este, después este con este y así sucesivamente, ¿no? Al final se suma. Ya, y ahora en aquí volvemos a copiar, ¿no? Porque ya lo hemos desarrollado, ya no hay necesidad. Entonces aquí vamos a copiar el denominador porque ya no se puede desarrollar, ¿no? Solamente se queda ahí. Entonces yo lo voy a borrar esto porque era un cálculo auxiliar, digamos, ¿no? Solamente era un cálculo auxiliar. Ya. Ahora, entonces esto solamente es multiplicar y luego restar. Y no es más. 2 por 4, 8, x a la 6, más 2 por 3, 6, x al cubo, menos 20, menos 3x a la 6, más 15x al cubo. Ahora, si vemos términos con bases iguales, entonces vamos a sumar o vamos a restar, ¿no? ¿Ya? Entonces este ya es el último procedimiento donde ya no vamos a poder hacer más nada. Ya, entonces buscamos. Aquí tenemos x a la 6 y aquí tenemos x a la 6, ¿no? Entonces estos se van a restar porque tienen signo diferente. Entonces va a ser 5x a la 6. Buscamos el otro. Aquí tenemos 6x al cubo, aquí tenemos 15. Entonces esto nos va a dar igual a 21. X al cubo. Aquí tenemos menos 20. Ahora en el denominador copiamos lo mismo porque no se puede reducir más nada. Entonces ahí era su mínima expresión. Entonces ese era el resultado de este ejercicio, pero como les digo, no había necesidad de llegar ahí. Suficiente era que ustedes de aquí el 2 con el radical se elimine y ya estaba ya. Como pueden ver, o sea, era un trabajo, digamos, reducir todo, digamos, ¿no? Y no había necesidad de reducir. Pero ahorita si yo lo reduje era para que ustedes vean que sí se puede reducir a su mínima expresión donde ya no se puede hacer más nada, absolutamente más nada. Bueno, entonces ese era el ejercicio de derivada. Ahora vamos a hacer el otro ejercicio, el inciso C. Ya, entonces yo lo voy a borrar esto. Si quieren le pueden sacar screen. Ya, voy a hacer cuenta que ya le sacaron. Ya, vamos a hacer el inciso C que dice 5x más 5y igual x sobre y
al cubo. Ya. Entonces, lo primero que pueden observar en este ejercicio es que nuestras variables están en el exponente. Entonces, ¿qué es lo que se hace cuando nosotros vemos que está en el exponente? Tal vez alguien quisiera colaborar. ¿Qué se hace cuando nosotros tenemos al exponente? Bueno, cuando nosotros tenemos esta clase de funciones, lo que se hace es primero insertar el símbolo de derivada, ¿no? Aquí ponemos su prima, aquí también ponemos xy, todo esto está al cubo y ponemos su prima. ¿Por qué? Porque vamos a empezar a derivar, ¿no? Ahora, lo que se hace ahora en el siguiente procedimiento es aplicar la formulita, ¿no? Tal vez algunos no se recuerden porque de la fórmula del exponente, lo voy a hacer de manera general, ya para que todos aprendamos y podamos apreciar mucho mejor. Es la derivada, lo mismo, esto se vuelve a copiar por el logaritmo de la base, en este caso a, ¿ya? Entonces, esta es la fórmula de la derivada de un exponente, ¿no? Cuando nuestra variable está en el exponente. Esta es la formulita, ¿no? Esta es una formulita solamente. Entonces, esta formulita vamos a usar en estas dos exponenciales, ¿no? Ya, entonces empezamos primero con esto. Entonces, ¿esto a qué va a ser igual? 5x. Ya, algo también que ustedes tienen que notar es que estamos en una expresión, en una función implícita. Esto se conoce como función implícita. La función explícita es siempre la que nos dan, ¿no? X al cuadrado más 3, o puede ser y x al cubo, o puede ser y radical x. O sea, cuando la y está solita, significa función explícita. ¿Ya? O también de esta otra forma, ¿no? F de x al cuadrado más 3, o f de x logaritmo de x, así sucesivamente. Es lo mismo, ¿ya? Y ambas son funciones explícitas. Pero cuando ustedes ven, digamos, que la y no está despejada, como en esta expresión, entonces netamente estamos hablando de función implícita. Y la forma de cuando tenemos una función implícita, la forma de derivada es la siguiente. En este caso, nosotros vamos a derivar con respecto a y. Entonces, por cada derivada de y, vamos a añadir y sub prima. A cada y que nosotros derivemos, al lado vamos a multiplicar por y sub prima. Ese es el método, esa es la regla de una función implícita. Entonces empezamos. Derivada de 5x. Observando nuestra fórmula, vamos a tener igual a 5x logaritmo de 5, ¿no? Ya está. Y no colocamos nada, ¿por qué? Porque solamente es con y. Pasamos al siguiente. Entonces aquí tenemos 5y. Entonces, ¿qué va? Por fórmula va a ser lo mismo, 5y por logaritmo de 5 de la base. Ahora, como ya hemos derivado nosotros, ya hemos hecho la derivada, ahora recién se pone aquí y sub prima. Esa es la condición, ¿no? Ahora, pasemos a esta otra derivada. Aquí, como podemos observar, tenemos una función fraccionaria. Podemos seguir por diferentes vías para resolver este ejercicio. Ahorita, digamos, podemos hacerlo como hemos hecho anteriormente, la derivada de una división. O si nosotros queremos también esto, podemos llevarlo en un producto, ¿no? Puede ser x, y menos 1. Y este al cubo lo podemos desarrollar y podemos poner x al cubo, y menos 3. Y esto sería la derivada de un producto, ¿no? ¿La derivada de un producto cuál es?
la primera con derivar, la segunda sin derivar, más la primera sin derivar por la segunda con derivar. Y es más facilita, ¿no? Más sencilla. Entonces podemos también emplear esta otra vía, que parece, o sea, es más fácil todavía. Entonces vamos a emplear esta otra vía, porque en matemáticas lo que se quiere hacer es la cosa simple, súper sencilla, no complicarnos la vida. Entonces esto de aquí lo vamos a poner en la forma de un producto. Entonces vamos a tener aquí x al cubo, y menos 3, y esto vamos a derivar. Por el momento en aquí no vamos a hacer nada, lo vamos a dejar porque todavía no hemos derivado esta parte, ¿no? Entonces lo vamos a dejar nomás. Entonces no va a haber necesidad de hacer más nada, lo vamos a copiar tal como está. Ahora en aquí empezamos a derivar. Derivada de x al nosotros ya como sabemos por fórmula, entonces esta fórmula es la que tenemos que aplicar. Entonces la primera con derivar nos dice. Entonces esta de aquí es para nosotros como si fuera u. Y esta y menos 3 es b. Entonces, la primera con derivar. Entonces, ¿qué va a hacer? Va a ser 3x al cuadrado por la segunda sin derivar. Entonces, va a ser y menos 3. Ya está. Más la primera sin derivar, x al cubo, por la segunda con derivar. Entonces, si nosotros derivamos y a la menos 3, ¿cómo va a ser? El exponente baja, la base se copia, y se resta una unidad al exponente. Entonces vamos a tener menos 4, ¿no? Y ya está. Ahora, por cada derivada de y, ¿qué nos dice la regla? Que nosotros tenemos que añadir un y su prima. Ya está. Entonces ya hemos derivado. Ahora, una vez que ya se realizó la derivada correspondiente de la expresión, entonces se lleva al primer miembro las y suprimas, ¿no? Entonces, aquí vamos a tener 5y logaritmo de 5 y su prima. En aquí, como tenemos menos, entonces este menos va a venir con signo más. Entonces vamos a tener 3x al cubo. Esto de aquí nosotros si queremos lo podemos poner en la forma fraccionaria o mantenerlo. Lo vamos a mantener. No hay ninguna necesidad de cambiar. Entonces aquí ya y su prima. Esto de aquí lo mantenemos, 3x al cuadrado, y menos 3. Ahora esta expresión de aquí va a ir con signo cambiado al otro miembro, ¿no? Entonces va a ser menos 5x logaritmo de 5. Ahora factorizamos las y suprimas. Entonces y suprima, y aquí nos va a quedar 5y logaritmo de 5 más 3x al cubo y a la menos 4. Y todo esto solamente es copiar, ¿no? No hay necesidad de hacer más nada. Y como está multiplicando esto, va a pasar a dividir. Entonces es solamente copiar esto de nuevo. Menos 5x logaritmo de 5. Toda esta expresión. 5y logaritmo de 5 más 3x al cubo y a la menos 4. Entonces esa era la solución de este ejercicio, ¿no? Entonces de esa manera era como tenían que haber resuelto en el examen. Ya. ¿Cuánto tiempo nos queda? Nos queda 6 minutos. A ver, vamos a hacer, ya que tenemos pocos minutos, entonces vamos a hacer unas integrales para ganar tiempo. ¿Ya? Ya, entonces ese sería el ejercicio. Ya, entonces yo lo voy a, si quieren pueden sacar el screen para que lo puedan ver mucho mejor. A ver, yo creo que ahí. Ya, entonces lo voy a borrar todo. Ay, perdón. Ya, lo voy a borrar. ¿Dónde está? Ya. Vamos a hacer ahora otra expresión. Ya, vamos a hacer las integrales. Ya que tenemos 6 minutos más, vamos a hacer las integrales. Vamos a hacer el inciso C. Ya, es la integral 4x menos 2 diferencial de x sobre x al cuadrado menos x más 3. Ya, tenemos esta integral de esta naturaleza.
Cuando nosotros tenemos esta integral, entonces lo que tenemos que hacer es ver qué método podemos usar. Sabemos que existe el método por partes, por sustitución y cambio de variable, ¿no? En este ejercicio en específico, el método más fácil que se ve sería el de sustitución, ¿no? Relacionar una función con la otra. Como podemos ver, aquí lo que podemos hacer sería relacionar el denominador con el numerador. De esta manera. Vamos a hacer el cambio de variable. Todo lo que está dentro del radical lo vamos a sacar y vamos a poner u x al cuadrado menos x más 3. Ahora esto vamos a derivar. Derivada de u o diferenciamos, ¿ya? La diferencial de x al cuadrado es 2x y la diferencial de menos x va a ser menos 1. Y de una constante sabemos que es 0. Y ponemos paréntesis y esto va a ser diferencial de x. Ya está. Como podemos ver, aquí ya no podemos factorizar las constantes, entonces se queda ahí. Ahora, ¿cómo vamos a emplear el método? Lo que vamos a hacer va a ser sustituir esta expresión, pero antes aquí se puede hacer un procedimiento más. Vamos a factorizar el 2. Entonces vamos a tener 2 por 2x menos 1, x. Esto de aquí se mantiene, no tenemos necesidad de hacer más nada. El 2 lo sacamos afuera y vamos a quedarnos con 2x menos 1 diferencial de x sobre x al cuadrado menos x más 3, ¿no? Entonces, como pueden observar, de esta manera ya nosotros podemos hacer la sustitución o el cambio de variable. Entonces vamos a hacer ese cambio de variable. Aquí tenemos 2x menos 1 diferencial de x, ¿no? Aquí tenemos lo mismo. Y aquí equivale a diferencial de u. El denominador, todo dentro del radical, nosotros aquí hemos igualado a u, ¿no? Entonces es solamente reemplazar. Entonces aquí ponemos reemplazando. Entonces vamos a obtener todo lo del numerador se va a convertir en du. Denominador, el radical, esto de lo que está adentro se va a convertir en u, ¿no? Entonces vamos a tener eso. Entonces no había necesidad de agrandar tanto el radical. Ya, entonces solamente hasta ahí. Ya, entonces tenemos una integral sencilla, entonces lo vamos a llevar a la forma exponencial. Esto se va a convertir en u menos un medio, diferencial de u. Ahora aplicamos la formulita de integral, ¿no? Vamos a recordarnos la formulita de integral. Entonces esto es igual a xn más 1 y se replica lo mismo lo que está en el numerador en el denominador, más la constante. Entonces lo mismo vamos a aplicar ahí. Entonces vamos a poner u menos un medio más 1. Acá abajo lo mismo, un medio menos un medio más 1, ¿no? Este 2 está multiplicando. Ahora más c. Ahora realizamos esa operación. Aquí que vamos a tener menos un medio más 1 va a ser igual a un medio positivo. Aquí abajo lo mismo, va a ser un medio positivo. Ahora extremos y medios tenemos que aplicar. Entonces aquí, como pueden ver, tenemos u, esta es la vara de división principal. Entonces u, nos prestamos un 1 aquí abajito, chiquitito. Entonces ponemos extremos y medios. Entonces va a ser igual a 2. Este 2 es este 2 de aquí. Este va a subir arriba, ¿no? 2 por u va a ser igual a 2. Y esto se va a convertir en la forma radical, entonces va a quedar solamente u más c. Ahora el último paso, 2 por 2 es 4. Hacemos la sustitución de u, que es igual a x al cuadrado menos x más 3, más la constante. Entonces esa era la integral de este ejercicio. Entonces de esa manera se tenía que haber desarrollado en el examen. Como pueden ver, estaba sencillo nomás. Era cuadrarlo con los cambios de variable para posteriormente aplicar la fórmula, ¿no? de una integral que tiene índice, ¿no? Nada más. Bueno, creo que la clase va a ser hasta aquí porque ya creo que tienen otra clase, creo que en el grupo el ingeniero subió para otra auxiliatura, así que pueden aprovechar también de pasar clases con el otro auxiliar.
Bueno, Alberto, nos vemos, bro. Hasta luego.